que de alguna forma propugnamos con nuestros sistemas de construcción es el que se generen unas cavidades que de alguna forma permitan el movimiento de aire dentro de los distintos elementos que tiene la cubierta. Ese movimiento de aire puede ser o bien una microventilación o bien una ventilación, en función de los elementos que coloquemos. En ambos casos, lo que favorecemos es una entrada de aire y una salida de aire, es decir, que se pueda producir el movimiento de ese aire en esas cavidades por diferencia de temperatura. Cuando el tejado de alguna forma se calienta, ese aire se calienta también y lo que hace es por convección moverse. Y cuando el tejado está más frío en invierno, de alguna manera lo que hace es generar un colchón que mantiene la temperatura del tejado. Luego, tanto la microventilación como la ventilación, una cubierta ventilada en estado puro, funcionan correctamente o funcionan de una forma mejor que un tejado tradicional, tanto en verano como en invierno. En un país como el nuestro, que los gradientes térmicos son tan importantes, que podemos pasar de menos 5 grados o 0 grados a 35 o 40 grados, evidentemente tener un tejado que me permite eso, el mantener la temperatura, sin duda lo que hace es favorecer el aislamiento tanto térmico como acústico de mi cubierta. Eso provoca un mayor confort dentro de las viviendas o dentro de las instalaciones industriales que tienen nuestros sistemas de tejados. El confort no se puede medir. ¿Cuánto vale el que cuando uno entra en su vivienda la temperatura o la ausencia de ruido hace que uno esté cómodo en ella? Pero lo que sí se puede medir es lo que uno se ahorra en calefacción. Y evidentemente el tener un mejor aislamiento térmico de la cubierta, que es una parte importante del edificio, pues puede provocar el que yo ahorre mucho dinero en calefacción, porque no necesito aportar mucho calor para mantener mi vivienda a la temperatura adecuada. Si a ese tipo de solución constructiva, una cubierta ventilada, le unimos el que se pueda utilizar uno de nuestros materiales, que es nuestra placa estrella, es la placa Naturter o Agroten en el caso de instalaciones industriales, todavía mejoramos el efecto. Porque como veis, Naturter es una placa de fibrocemento con todas las características técnicas que el fibrocemento tiene: durabilidad, resistencia, impermeabilidad, transpira, como comentábamos antes. Pues a todas esas características, es incombustible también, algo importante para un elemento en construcción. A todas esas características se le une que, como veis, tiene un aislamiento, en este caso poliuretano inyectado, que lo que hace es todavía mejora más el aislamiento térmico de la cubierta, de tal manera que añadimos un plus a lo que antes hemos mencionado de tener una cubierta ventilada. De esa manera lo que estamos contribuyendo no es al ahorro energético de nuestras viviendas o de nuestras instalaciones industriales, sino evidentemente también a eso que tanto propugnamos últimamente, como es la sostenibilidad, o evidentemente un mejor comportamiento medioambiental en aquellas edificaciones que nosotros realizamos.